Muy bien, Shalom Uraja, Erev Tov, Jodesh Tov. Perdón las demoras de último momento. Estamos aquí finiquitando temas técnicos. Es la primera transmisión desde el Beta Midrash. Así que sea en buena hora. Así que bienvenidos a todos. Quiero saber si me escuchan bien porque estoy sin micrófonos, sin micrófono aquí, sin audífono. Y por lo tanto no sé si ustedes me escuchan bien, si la computadora tiene buen sonido, así que me mandan alguna señal de OK y puedo seguir entonces, eventualmente. OK. Bien. Yofi, Baruch haba, Miguelito. Estamos entonces en el capítulo 3 de Ilhot Teshuvah. Un apasionante tema es Ilhot Teshuvah, más que nada porque nos lleva hacia, todos los aspectos que conducen hacia una meta que es la meta más noble tal vez a la cual pueda alcanzar el ser humano. Y estando ahora en los días de Adar Bet y ante la proximidad de Purim, eventualmente también sentimos que el tema de la Teshuvah también es un tema dominante. Pasa a ser uno de los temas centrales de toda la judería de Parás, de Persia y de Shushan en particular. Y de cómo esa Teshuvah eventualmente logró volver a despertar Rahamei Shamayim, la compasión divina, eventualmente que nunca se acaba, que nunca se termina. Tengo alguna situación de que, perdón, gente, hay una situación en la cual la línea de internet parece bloquearse o no entiendo, ¿puede ser? Puede ser que como estamos utilizando los dos la misma... OK. Pero de repente se bloquea y se desbloquea. Decía entonces que se despertaban Rahamei Shamayim para toda la judería de Parás y fundamentalmente para los judíos de Shushan. En última instancia, el concepto de que la Torá fue aceptada ahora voluntariamente por el pueblo judío, de una u otra manera marca un desarrollo realmente singular, porque la Teshuvah ha tenido la fuerza de llevar a esa comunidad a volver a sus fuentes, a volver a su Dios y volver por sobre todo a lo que es su Torá, eventualmente, y el cumplimiento de mitzvot. Habíamos visto entonces que en el capítulo 3 comenzaba el Rambam, lo voy a resumir, eventualmente diciendo que cada uno de nosotros tiene méritos y pecados, obviamente, y aquí daba una cosa muy novedosa para el Rambam, que es toda aquella persona que tiene más méritos que pecados se lo llama tzadik, un justo, y aquella persona que tiene más pecados que méritos se lo llama rasha, quiere decir un perverso. Y por supuesto los que tenemos 50% y 50% de méritos y de pecados se llaman Beinoni, que son los intermedios. Lo mismo pasa con una Medina, decía el Rambam, quiere decir una sociedad, un país, que también se lo juzga eventualmente por los méritos o las transgresiones de sus habitantes, de sus ciudadanos. Y por lo tanto, si son más los buenos que los malos, comillas, los méritos, entonces es una sociedad justa. Y si no es injusta, y así también pasa con todo el universo, decía el Rambam. Ahora bien, la segunda halajá nos decía el Rambam, y aquí estábamos, que un ser humano cuyos pecados fueron más que sus méritos, quiere decir que es natural, una persona que ha llevado una vida de transgresión, entonces dice, inmediatamente moriría en su maldad. Miyat umet berisho. Así es como dice en el hebreo. Y aquí aclaramos nosotros que explican los comentarios, en particular el Beit Yosef, que a pesar de que nosotros vemos que en el mundo subsistan eventualmente Reshaim, como dice aquí el 209, aquí abajo, a pesar de que en la experiencia diaria vemos personas longevas que son réprobas completas, el criterio para fijar la sentencia no se basa en la cantidad de pecados, sino en la calidad de ellos. Como Maimónides declara al final de esta ley, es decir, la intensidad de un mérito puede ser tal que sopese por muchos pecados y viceversa. O sea, una persona que ha hecho mal, pero ha hecho una cosa
con gran intensidad buena y la ha sostenido y la ha mantenido, todo eso lleva a que sus transgresiones no vuelvan a ser o no sean consideradas que trascendentes, ¿no? De manera tal, dice el Rambam, por eso puede ser que veamos a una persona que consideremos como gran impío, pero el hecho de haber realizado un precepto muy intensamente le hizo merecer longevidad. Hay quienes explican, no obstante, que lo expresado por Maimónides aquí se refiere a una sentencia dictaminada en el momento de la muerte. Es decir, que los términos muerte o vida se refieren a circunstancias espirituales y el juicio será si se merece ingresar en el mundo venidero, y vida y muerte, y los criterios expresados aquí se refieren a la realidad espiritual. O sea, que explicábamos la semana pasada que acá nace uno de los conceptos esenciales de lo que es la tradición rabínica, que explicaba eventualmente que tzadikim bemitatam nikraim haim. Quiere decir que los hombres justos, cuando mueren, se los considera en vida. Bereshaim behayehem nikraim metim. Y por lo tanto los malvados en su vida son llamados muertos. Entonces, como que en última instancia eso se refiere lo de lo espiritual. Y eso también es importante para tener en cuenta. Hago de vuelta un criterio, si se escucha bien, está todo bien, la conexión, está todo bien. No tengo respuestas, pero en principio quiero saber si estamos bien. Así podemos continuar. Ok. Se corta, dice Walter. ¿Será la internet? Ajá. Pero si me voy a la pieza de mía, ¿puede ser que cambie? Uh-huh. 50% opiniones divididas. ¿Qué significa eso, Miguelito? Ah, ok. A mí me parece también en algún momento que hay problemas. Perdón por las interrupciones. Bueno, vamos a tratar de seguir eventualmente. Vamos a ponernos de costado a ver si podemos aislarnos un poquito más. No sé. Bien, entonces la primera posición de Rambam es que eventualmente moriría inmediatamente, como se declara eventualmente en el profeta Irmiau, que dice al Rov Abonech. Al Rov Abonech quiere decir por la mayoría de tus pecados. Quiere decir que el ser humano es juzgado por la mayoría de sus transgresiones. Entonces, de una u otra manera, una ciudad cuyos pecados fueren más, inmediatamente será destruida. Y por supuesto que hablamos de Tzeakat Sedom Ba'amorah, el grito, el clamor de Sodoma y Gomorra, que era muy grande. De tal modo, decía el Rambam, que todo el mundo, si las transgresiones de todo el mundo, obviamente, fueran más que sus méritos, sería inmediatamente aniquilado. Y esto es parte de lo que fue la generación del Mabul. Por eso dice, y vio el Eterno, que era muy grande la maldad de los hombres sobre la tierra. Entonces, el Rambam está comprobando que eventualmente, de acuerdo a los niveles de intensidades, de transgresión, es eventualmente como definitivamente Akadosh Baruj Hu juzga al mundo. Ahora, va a decir el Rambam, Beshikul ze eino lefi minyanas de juyot de abonot. El shikul, el cálculo, el criterio, no depende de la cantidad de méritos o pecados, sino lefi godelam, godel. Godel aquí lo traducen como la intensidad. Está bien. Así puede un mérito ser tan intenso, como explicaba el llamado, que sopese varios pecados. ¿Por qué? Porque nos dice, por ejemplo, aquí, en el caso de Sefer Melahim, primero, cuando se habla de Abiyá, explicábamos la semana pasada, el hijo de Yerobam ben Nebat, quiere decir, el que sucedió a Yerobam ben Nebat, que ya que se encontró en él algo bueno. Yerobam ben Nebat fue el que dividió, eventualmente,
al reinado del pueblo judío después de Shelomó. Entonces a él le cupo llevarse consigo a 10 Shevatim, a 10 tribus. Y obviamente para evitar que las tribus de Israel volviesen a tener cierta reminiscencia de su relación con sus hermanos en Jerusalén, entonces impidió que llegasen al Bet HaMikdash. Impidió, y por lo tanto, ¿qué hizo? Ante todo, puso ejércitos, puso controles en el pasaje hacia Jerusalén, en los caminos a Jerusalén para que nadie vaya. Y por otro lado estableció 2 centros de idolatría, en Betel y en Dan, en el sur y en el norte, del reinado de Efraín, del Malhut del reinado del norte, y allí puso nada más y nada menos que 2 becerros de oro. Entonces ustedes se dan cuenta que Jeroboam ben Nebat es parte de una corrupción terrible. Es más, todos los reyes del Malhut Israel, se escribe sobre ellos, los Saru Mehatot Jeroboam ben Nebat, que no se apartan de las transgresiones de Jeroboam ben Nebat. O sea que ninguno de ellos. Pero sin embargo, el hijo de Jeroboam ben Nebat, que se llamaba Abía, Aleph Bet Yod Hei, ¿qué hizo? Hizo algo bueno. Y por ese algo bueno, dice aquí, a él se lo consideró una persona justa. ¿Qué hizo? Levantó los puestos fronterizos. Quiere decir, levantó todo lo que eventualmente impedía a los judíos, a los hebreos de Israel, ir hacia Jerusalén en las fiestas de los Sheloshet Arigalim, de las 3 fiestas de peregrinación, Pesach, Shavuot y Sukkot. De manera tal que podemos entender que a veces por hacer algo, a pesar de todo lo injusto y todo lo negativo, que lo ha hecho con gran intensidad y gran dedicación, entonces se lo considera como justo. Ustedes piensen también en la extensión que toda la progenie de Esav, eventualmente, es una progenie fructífera. No vamos a hablar bondades de Esav, pero Esav hacía algo con suma intensidad y lo cumplía al pie de la letra, que era Kibud Av Baem. En lo que respectaba el respeto a su padre y el honor a su padre, era 101%. Y era una mitzvah que hacía en forma sistemática. Y eso era bueno. Entonces, de una u otra manera, dice que su cabeza está enterrada en Me'arat HaMachpelah, no su cuerpo. Pero eso fue por otro motivo, pero en realidad también tiene un lugar en Me'arat HaMachpelah. Muy bien. Por último, dice, del mismo modo, hay pecados tan graves que pesan por varios méritos. Como se declara, un pecador puede perder muchas bondades. Quiere decir, el rey Kohelet, en su Sefer Kohelet, el rey Shelomó, Joté Ejad y Abed Tová Arbe. ¿Qué quiere decir Joté Ejad? Joté Ejad quiere decir que Jef Ejad, un pecado a veces único, puede a veces hacer perder todas las bondades y los méritos que uno puede tener. Los criterios son dados finalmente por el Kadosh Baruj Hu, el Dios de las ideas, quiere decir el Deot. Y solo Él sabe cómo se disponen los méritos frente a los pecados, eso hay que tenerlo en claro. No es un criterio humano, no es algo que nosotros podamos evaluar, sino fundamentalmente es algo que podamos evaluar solamente, que puede evaluar solamente el Creador. La tercera halajá dice aquí, y aquí empezamos el tema nuevo, Kol mi sheniham ala mitzvot she'asa betahá. También aquí lo vimos, que todo el que se lamenta por los preceptos que hizo y se arrepiente de las buenas acciones que realizó, diciendo en su corazón, ¿qué gané al haber hecho esto? Hubiese sido mejor no haberlos hecho. De una u otra manera, dice, puede existir una persona que realmente tiene un momento de rebeldía, tiene un momento de mamash, de enojo con su propia realidad. Y a veces, gracias, y entonces, a veces pasa de que la persona se lamenta por todos los preceptos que hizo. Y entonces se arrepiente de ellos. Y entonces, el arrepentirse significa una decisión que le causa pena, pero así todo se arrepiente. Y entonces dice, mejor que no, he aquí que pierde todos sus méritos y no se le considera nunca ninguna buena acción. O sea, que en realidad, Ein maskirim lo shum zechut baolam.
O sea que no solamente que no se le recuerdan los méritos, sino que se queda en cero. Y entonces, como se declara, la probidad del justo no lo salvará en el día de su delito. Y aquí entonces Yehezkel dice una gran verdad. Tzidkat atzadik lo tatzilenu beyom pishao. La justicia del hombre justo no lo habrá de salvar en el día que incurra en una acción negativa. Y es muy fuerte esto, porque cualquiera de nosotros podría sentir que lo categórico que es el Rambam, cuando una persona puede tener un momento de debilidad. Bueno, esas debilidades, dice Rambam, son debilidades demasiado fuertes, demasiado complejas, como para que la persona eventualmente las pueda insinuar y las pueda decir. Ahora bien, seguimos entonces que el versículo de Yehezkel, que la probidad, la justicia del hombre justo no lo va a salvar en el día de su delito. Dice Rambam, y este versículo se refiere a aquel que se arrepintió de sus primeras buenas obras. O sea, Tohe a la Rishonot. Tohe a la Rishonot significa una persona que se arrepiente de lo primero que hizo. Porque obviamente ustedes estarán pensando y dicen, bueno, pero si finalmente tiene más méritos que cosas negativas, eventualmente, ¿por qué no se lo va a determinar a él, por lo menos, como, bueno, Benoni, 50% y 50%? Esa sería eventualmente la idea. Sin embargo, dice el Rambam, entiende en esta realidad, dice, una persona que se arrepiente sobre el bien que hizo, quiere decir, se arrepiente de lo que hizo. No es que es una persona que está cuestionándose eventualmente cómo seguir hacia adelante su vida. Eventualmente se está cuestionando por el bien que hizo. Y a partir de aquí, era un número privado, posiblemente del beta pero no sé. ¿Eh? Sí, llaman, por favor, sí. Entonces aquí, eventualmente, nos dice que esta realidad es la que pasa. Así como se pesan los méritos de una persona y sus pecados en el momento de la muerte, que es cuando después de 120 nos vamos de este mundo, así cada año y año se pesan los pecados de cada uno de los seres humanos con sus méritos en el día de la festividad de Rosh Hashanah. Aquel cuya definición sea la de un justo, su sentencia será la vida, como lo sabemos. Mientras que aquel cuya definición sea la de réprobo, un rasha, su sentencia, Dios no permita, será para la muerte. Aquel que es una persona intermedia, el Beinoni, su sentencia quedará pendiente hasta Yom Kippur, como todos nosotros. Si se arrepiente, será sentado con vida, y si no, eventualmente con la muerte, como lo hemos visto eventualmente. Por lo tanto, todo esto tiene que ver, obviamente, con toda una realidad. Ya leímos el llamado 210, así que vamos a empezar con la halajá número 4. Bienvenidos a todos, espero que estén escuchando bien. Tenemos algún problema de conexión pequeña, pero espero que todo se pueda ir resolviendo favorablemente gracias a la ayuda del Moré Yosef. Muy bien. Y ahora, como habló de Rosh Hashanah y habló del valor del arrepentimiento y habló precisamente de lo que representa todo el concepto de cómo se considera la persona justa, perversa o intermedio, no hay ninguna duda que Rosh Hashanah tiene un despertador natural. Y entonces ese despertador natural tiene que ver fundamentalmente con el shofar. A pesar de que el acto de hacer el cuerno, el shofar, en el día de Año Nuevo es un decreto de carácter bíblico, claro, la Sagrada Torah nos dice Yom Teruah y Elahem. Quiere decir un día de Teruah será para vosotros, día de toque de shofar. O sea que está claro que la Torah lo ordena. Es decir, no tenemos una razón para hacerlo más que el mandamiento divino. Es posible encontrar una alusión. O sea que también hay un remes. Y ese remes, esa alusión, es decir, dice Rambam, despiértense de su sueño los que duermen y los adormecidos despiértense de su adormecimiento. A partir de aquí, obviamente, lo que nos entendemos nosotros es que el shofar, aparte de ser el shofar, tiene
un mensaje, una alusión. Por eso el llamado 211 es muy instructivo, y dicen los sabios, declaran en el video: hagan sonar el cuerno de novilunio, tipo de shofar. Esto lo leemos todos los días jueves, al finalizar la tefilá. Tikú bajó de shofar. El término shofar se aprende que debemos mejorar nuestros actos. O sea que Tikú bajó de shofar. Shofar es shipru ma'asehem, le shaper. Y le shaper no es solamente el sonido del shofar, sino también poder cambiar, poder mejorar nuestros actos. Mientras que en términos Tikú bajodesh, el jodesh se aprende de que el sonido es un momento de renovación. Cuando se toca el shofar es hidush. Por lo tanto, dicen los jajamim, shipru ma'asehem, hichu ma'asehem, renovad vuestras acciones, o lefajot shipru ma'asehem. Si no lo podés renovar, por lo menos mejorarlos. Ese es el concepto del shipru be hichu. Y obviamente ese es el pedido que le hacemos a Kadosh Baruj Hu cuando hablamos en la Selijot, que el Melech Yoshev al Kisei Rachamim, el Todopoderoso, que deja el Kisei Adin, deja el trono de la justicia para pasar al Kisei Rachamim, y Mitzvah Hashem, para que nos juzgue favorablemente. Por lo tanto, el shofar, dice Rambam, tiene un mensaje. Y el mensaje es entonces que hay que despertarse del sueño, como dice el alajá número 4, y hay que salir del sopor, de la tardema, eventualmente. Y obviamente el Rambam termina diciendo, Hapsu de Ma'asehem bechizru b'tshuvah. Revisad vuestras acciones y volved en teshuvah, bezichru borahem. Quiere decir, y recordar a su creador. Qué interesante. Revisen sus acciones, arrepiéntanse y recuerden a su creador. Y dice, aquellos que olvidan la verdad a causa de las vanidades de los tiempos y se equivocan en su vida a causa de lo fatuo y de lo vano. Quiere decir, todas aquellas personas que verdaderamente se dirigen a partir de lo vacío, lo cual no ayuda ni salva, contemplen sus almas y mejoren sus caminos y sus conductas. Un llamado, eventualmente, el Rambam, a la conciencia humana. Obviamente, ningún lugar mejor aquí que ponerlo en la teshuvá, porque el shofar como medio para la teshuvá o como ayuda a la teshuvá. Continúa el Rambam en esta alajá, que es un tanto más extensa, y dice, cada uno debe alejarse de las malas acciones y de sus pensamientos que no son buenos. Por lo tanto, debe la persona considerarse todo el año como si fuese Hatzi, Zakai y Hatzi Hayab, medio inocente y medio culpable. Y así toda una sociedad, medio inocente y medio culpable. Y así todo el mundo, medio inocente y medio culpable. O sea, entramos del individuo a la comunidad, al mundo. O sea, hablamos de 3 círculos concéntricos permanentemente: el Yahid, el Kelal y el Olam. Entonces, en última instancia, tenemos que saber eventualmente que estamos frente a una realidad que no involucra solamente a mí como persona, sino que me involucra también a mí como parte de una sociedad y fundamentalmente como parte de un mundo. Por lo tanto, si comete un pecado, se inclina a sí mismo y a todo el mundo a ser sentenciado como culpable. O sea que si yo tengo 50 y 50 y hago un pecado, tengo 51% de negativo y 49% de positivo. Y ya estoy inclinando la balanza a ser sentenciado como culpable y obviamente se causa a sí mismo la destrucción. En cambio, si hice un precepto, si hice una mitzvah, se inclina a sí mismo y al mundo entero a ser sentenciado como inocente. Lo que causa para él y para ellos la salvación y el rescate, como se declara, Betzadik Yesod Olam. Quiere decir que el justo, ahí se aplica lo que decía eventualmente el Naví, donde dice el libro de Mishlei, Betzadik Yesod Olam. El justo es el fundamento de ese mundo. Y este que es justo inclina al mundo hacia el mérito y lo salva. O sea que una persona puede salvar. Acuérdense de toda la negociación de Abraham y de Akadosh Baruj Hu con respecto a Sodoma y Gomorra. En ese entonces, finalmente, Akadosh Baruj Hu quedó con Abraham si había 10 personas. Habían empezado de 50. Pero al final de cuentas, al menos se salvó uno. Ese uno no pudo salvar a todo Sodoma y Gomorra. Ustedes se preguntan, pero había uno. ¿Por qué no lo salvó? ¿Y cuál es la respuesta? Y la respuesta es que este Lot
no tenía los suficientes méritos como para poder eventualmente salvar a todas esas dos ciudades. Shayu Hataim la Hashem, que eran pecadores fuertes delante de Dios, compulsivos diría ya. Entonces, de una u otra manera, tenemos que entender que Lot tampoco le alcanzaron eventualmente los méritos suficientes como para poder ser el salvador de una ciudad. ¿Dónde se ven las realidades? Bueno, primero y principal, porque se fue a vivir a un lugar impresionantemente malo. En segundo lugar, no lo vemos solamente a priori, sino a posteriori. Que independientemente de lo que pasó con sus hijas, en lo cual puede estar no consciente, lo que pasó después en su carpa, cuando él mismo se emborrachó, cuando lo emborracharon las hijas, él estaba como objeto. Pero cuando él se emborrachó, si bien era un objeto él mismo, en ese momento, un objeto de corrupción, él se emborrachó y él fue el promotor de todo ese episodio de desnudez y de incesto y de relaciones sexuales prohibidas. Entonces, de una u otra manera, tenemos que entender que el proceso en el cual nos lleva el Rambam a pensar es que hay alguien que debería tener un mérito suficiente como para poder salvar al mundo. Si lo pensamos en el tema de Abraham Avinu, probablemente sea así. Probablemente, digo probablemente, no estoy seguro que es así, pero en última instancia, bueno, el criterio, como explicó Rambam antes, no está en mí, está en el Kadosh Baruj Hu. Quiere decir, mi punto de vista puede ser muy relativo en este absolutismo de la categorización que hace el Boreola. Por este motivo, entonces, que los miembros del pueblo de Israel aumenten sus actos de beneficencia y buenas obras y se ocupen de cumplir preceptos. Quiere decir, aquí el Rambam nos explica cuál es la norma que pasa en estos 10 días de que comienza el año. Hacer de Yemei Teshuvah. Entonces, learbot bitzakah ma'asim tovim velasok b'mitzvot. Tzedakah ma'asim tovim mitzvot desde que comienza el año hasta el Yom Kippurim. Más que durante todo el año. No es porque estos días son mejores o peores, son diferentes. Y hay que saber que estos días se llaman Hait Ratzon. Es un tiempo en el cual Kadosh Baruj Hu parecería estar más, comillas, perdón por la expresión, sensible, más atento, más dispuesto a poder recibir cada una de nuestras plegarias. Shomea Tefilá. Mamash en ese momento es Shomea Tefilá. Y ese es el Hait. Y acostumbran todos a levantarse en las noches durante estos 10 días a rezar en las sinagogas para pedir y suplicar hasta el amanecer. Quiere decir, la Kumbalaila. ¿Para qué? Para poder eventualmente rezarle a Dios hasta el amanecer. Se refiere a Selijot, por supuesto. Que Rambam en su época todavía, creo, si no me equivoco, todavía no había Selijot desde Rosh Chodesh Elul. Va a ser una determinación ulterior. Pero las Selijot eventualmente tenían su punto de vista esencial en la época de entre Rosh Hashanah y Yom Kippurim. Cuando se pesan los pecados de la persona, y presten atención a esto que es muy original, esto el Rambam lo saca de su bolsillo. Cuando se pesan los pecados de una persona junto con sus méritos, no se calcula el pecado que cometió una vez y no lo repitió, sino del tercero en adelante. ¿Qué significa esto? ¿Cómo es la cosa? Así lo explica la Gemara de Yomá. El primero y el segundo no se los considera, sino el tercero en adelante. O sea, que en última instancia, aparentemente tenemos una suerte de mejilá, como que nos hacen, el Kadosh Baruj Hu nos permite ingresar en esta etapa de juicio con cierto alivio. Entonces, que cometió una vez y no lo repitió. Si lo repitió, por supuesto, se le considera. Sino del tercero en adelante. Si se encontraron más pecados repetidos más de 3 veces que méritos, quiere decir, quiere decir, aquí hay un error en la traducción. Si se encontraron desde el tercero más pecados que méritos, si a partir del tercero, que considera al Todopoderoso,
Más bien, así les da chances, sí, mamás, sí. Si se encontraron más pecados repetidos, no de 3 veces, sino desde el tercero, más que méritos, aquellos 2 primeros pecados se unen y se les juzga por todos. Apa, aquí las chances se terminaron. Ahora se invierte la realidad. La realidad hace ahora que la persona, cuando después del tercero aparecen más transgresiones que virtudes, entonces se suman los anteriores. Y si se encontró que sus méritos frente a sus pecados repetidos a partir del tercero son equivalentes, quiere decir 50%, pasan sus pecados uno a uno. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que a partir de aquí, Ma'avilim kol abortav rishon rishon. ¿Qué quiere decir? Ma'avir rishon rishon. Así decimos en las Selijot. Los pecados de las personas como nosotros, los Beinonim, que tenemos 50% y 50%, a Kadosh Baruj Hu los pasa rishon rishon. ¿Qué quiere decir? Kadosh Baruj Hu hace pasar el primero, y no ejad, no de uno en uno, sino que pasa rishon, rishon. Vamos a suponer que dejó los 2 primeros. ¿Está bien? Los 2 primeros ya los sacó. Y me encontró que tengo 50% y 50%. Quiere decir, soy Benoni. Tengo 50% de cosas buenas, 50% de cosas malas. ¿Qué hace el Kadosh Baruj Hu? Ma'avir rishon, rishon. ¿Qué hace ahora? Pasa la primera transgresión. La primera, Ma'avir rishon, quiere decir. Y entonces a partir de este Avon Shelishi, lo considera el primero. Entonces no el uno, sino el primero. Ma'avir rishon, cuando pasa el primero, viene el cuarto y pasa a ser primero. O sea que Kadosh Baruj Hu nos va ayudando eventualmente a asumir una realidad realmente interesante, amén, hermosa. Entonces, dice, y si se encontró que sus méritos frente a sus pecados repetidos a partir del tercero son equivalentes, pasan sus pecados uno a uno. Es decir, de una persona intermedia no se cuenta el tercer pecado, así como no se calculan los 2 primeros. De tal modo, el tercero se considera primero porque ya se perdonaron los 2 primeros. Y así también el cuarto se considera primero porque el tercero fue perdonado. Y así dice hasta el fin. O sea, prácticamente cada transgresión es la Rishoná. Entonces, de esa manera ustedes comprenderán cuál es el amor, el Hesed del Borei Olam, del Kadosh Baruj Hu. Es impresionante. Ahora bien, acá lo que se preguntan los comentaristas del Rambam es si es así, llamado 212 aquí abajo. Podemos preguntar cómo Maimónides escribió en la ley 3, aquel que sea una persona intermedia, su sentencia quedará pendiente de Yom Kippur. ¿Se acuerdan, no? Los Beinonim, Teluim, Beondim, están en un movimiento pendular entre Rosh Hashanah y Yom Kippur. Hasta que en Yom Kippur se va a determinar cuál es el din definitivo. Entonces, ¿por qué dijo en la 3 que quedamos pendientes? Y acá dice, eventualmente, que cuando tenemos esa nivelación, Ma'avir Rishon Rishon, quiere decir que nos va perdonando uno a uno. Nosotros no estamos pendientes. Si se arrepiente, dice, será sentenciado con vida y si no, con muerte. Eso es el Yom Kippur. Ya que según lo dicho en esta ley, la última que estamos estudiando, ¿qué dice el llamado 2.12? Si prestamos atención, vamos a ver que el llamado 2.12 nos viene a decir acá lo siguiente. Avanzamos un poquito más, ya que según... a ver, ¿dónde estamos? Perdón, no veo el comienzo. Sí. Ok. No, ahí. Perdón. No, 210 tenemos acá. 212. Que ya que según lo dicho en esta ley, le perdonan, ahora bien, o sea, la última alajá que estamos estudiando, sí, seguimos ahora, le perdonan. Seguimos para abajo, ahí está. Sus pecados uno a uno. Y si estos fueron perdonados, debe ser sentenciado para la vida. O sea, realmente es una cuestión contradictoria. La respuesta de los comentaristas de Maimónides es que en la ley 3, los Teluim Beondim, los que estamos suspendidos,
se refiere al juicio en Año Nuevo, en Rosh Hashanah, en el cual no existe la situación de perdonar por los primeros dos. Mientras que aquí tratamos el juicio a la hora de la muerte, donde se sopesan sus méritos y pecados para saber si ingresará al mundo venidero paraíso o si irá al Gehinnom, Dios no permita, o al infierno. Entonces dicen los comentaristas, en la halajá número 3 se está hablando mamash de Rosh Hashanah y que quedamos pendientes hasta Yom Kippur. Pero acá estamos hablando del juicio después de 120 años. Quiere decir, ahí es donde se va a definir ya no la vida, sino la vida eterna. Y tiene que ver con que el concepto de lo que es el ingreso al Olam Haba o no. Muy bien. ¿A qué nos referimos? Dice Rambam. A pecados hechos individualmente. ¿Cómo se declara? He aquí, todo esto hará Dios 3 veces con un hombre. Así dice Iob. Enkolele ifal el pa'amaim shalosh im gabar. Así lo afirma realmente el libro de Iob. Una posición muy interesante. Quiere decir, he aquí que así obra Dios 3 veces con un hombre. ¿Qué quiere decir pa'amaim shalosh? Eventualmente lo que estamos leyendo en Iob es que desde la tercera vez, eventualmente, va a actuar el Todopoderoso para hacer sus cuentas, sus cálculos con el pecador que estamos hablando, pero con la comunidad, o sea, con todo el grupo, queda pendiente el primero, segundo y tercer pecado. O sea, Kadosh Baruj Hu deja 3, ya nos da una chance más. Como se declara, a causa de 3 pecados de Israel y a causa del cuarto no les hará retornar. Aquí tenemos al profeta Amós, Al-Shoshá Pisha Israel, Belarba, lo Hashiben. Quiere decir, Shloshá. Cuando hay 3, el cuarto lo Hashiben. Ya no lo haré retornar eventualmente. Entonces está fantástico cómo el Rambam entiende las fuentes, cómo las traduce las fuentes, cómo nos ayuda a entender la diferencia que acontece entre lo que es el Yahid, el individuo, y el Rabbim, la comunidad. Por lo tanto, cuando se les calcula de esta forma, siempre se calcula del cuarto en adelante. Espero que esté claro. Las personas intermedias, los Beinonim, si estaban dentro del grupo de sus pecados, que son la mitad frente a sus méritos, si estaba dentro del grupo de sus pecados, que son la mitad, el no haberse nunca puesto los tefilim, lo juzgan según su pecado y puede ingresar al mundo por venir. ¿Qué quiere decir? Si entre las transgresiones que hizo, dice, si entre las transgresiones que él hizo, aparece, dice, por ejemplo, en el juicio, lo iniach tefilim me'olam, no se puso nunca tefilim. Entonces dice, se lo juzgan según su pecado. O sea, es juzgado que fijetó. ¿Qué significa que es juzgado que fijetó? El hecho de que antes dijo el Rambam que los intermedios, los que estamos nosotros, los Benonim, sus transgresiones son perdonadas y no son juzgados para el infierno, para el Gehinnom, esto es cuando no hay entre sus transgresiones, por ejemplo, la transgresión de Bitul Tefilim, de Bitul Mitzvat Tefilim, el anular la mitzvah de los Tefilim. Pero si está en ellos una bon hamur, una transgresión tan grave, que lo llama Poshea Israel Begufo, que lo hace llamar como una persona que atenta contra su cuerpo, o mejor dicho, que comete una transgresión con su cuerpo. Por lo tanto, va a Gehinnom, y después que recibió su castigo, puede ingresar a la vida del mundo venidero. Así lo dice la Gemara de Rosh Hashanah precisamente. Entonces miren ustedes que estamos hablando de transgresiones que no incluyen algunas que son bitul mitzvah begufo, hacer una mitzvah con su guf. En este caso, la mitzvah que tiene que ver con los tefilim en particular. Esto se aplica con todos los réprobos cuyos pecados son muchos. El mismo criterio se aplica con los reshaim. Ellos tienen muchas transgresiones.
Los juzgan según sus pecados y tienen parte en el mundo venidero. O sea, son juzgados de acuerdo a sus transgresiones. Los Hataim, sí, seguro. En la misma Gemara de Rosh Hashanah. O sea que todos los miembros de Israel ingresan en el mundo por venir. Con Israel y Israel todo el pueblo de Israel tiene parte en el mundo venidero, a pesar de que hayan pecado. Atención. Como se declara, Be'ameja, Kulam Tzadikim, tu pueblo son todos justos, Leolam Irshuaretz, para siempre le dan la tierra. Es decir, Eretz Zo, y el término tierra, de este versículo es una metáfora, dice Rambam. Es decir, la tierra de los vivos. Quiere decir, Eretz Haim, o sea, el Olam Haba, el mundo venidero, que son Olam Nefashot, el mundo de lo que nosotros conocemos como las almas, porque son la vida después de la vida terrenal. También los piadosos de las naciones del mundo tienen parte en el mundo por venir. Acá parece que es Hasidei Umot Haolam. Acá también lo pone el Rambam, que existen personas que han ayudado al pueblo judío. Entonces, y obviamente, estos Hasidei Umot Haolam son los que cumplen básicamente con las Sheva Mitzvot de Benei Noach, con los 7 preceptos de los hijos de Noé. Y por lo tanto, implica aquello que afirmó el Rambam más adelante, afirma, mejor dicho, en Ilhot Melachim, en el capítulo 8, donde en Ilhot Melachim el Rambam nos va a decir Kol HaMekabel Alav Sheva Mitzvot Benei Noach Benizar La'asotam Harei Ze Mi Hasidei Umot Haolam. Quiere decir que toda aquella persona que realmente cumple con los 7 preceptos de los hijos de Noach, no maldecir el nombre de Dios, no robar, no incesto, no idolatría, no sé si dije robar, no cometer adulterio, eventualmente establecer cortes de justicia, que eran las de Adán, y después la séptima, que fue establecida en la época de Noach, que era no comer una parte de un animal cuando todavía estaba vivo, estaba recién casado y estaba vivo. ¿De acuerdo? Entonces, este es el punto que tenemos aquí. Entonces, lo lleva a Mitzvot Benei Noach, eventualmente, que nos dice aquí el llamado 213, todo gentil que asume el cumplimiento de los 7 preceptos indicados a los hijos de Noé es considerado como un piadoso de las naciones del mundo. Y así lo dice en Ilhot Avodat Zarah, en el capítulo, en Alajá 6 del capítulo 10, que nosotros hemos estudiado felizmente. Entonces, esto también es importante eventualmente, porque nos dice eventualmente, esta es la introducción al mundo venidero, ¿no? Que hablamos ya hace 2 clases, creo, que es todo muy, muy interesante y que tiene que estar también ya grabado. Muy bien, entonces vamos a la sexta alajá, si puede ser. Entonces, la sexta alajá, el Rambam nos dice, Be'eluem she'en lahem chelek le'olam haba. O sea que ahora el Rambam entra en la dimensión de estos son los que no tienen parte en el mundo venidero. El Ashenichratim son escindidos, karet. Este karet significa que son cortados. Este corte no tiene que ver con una decisión de un Beit Din terrenal, sino que tiene que ver con una decisión de un Beit Din celestial. Estos son karet. Y entonces son escindidos y se pierden, ovdim, siendo juzgados, o sea, son nidonim eventualmente, en el Geinom, ¿no? En el fuego interno de la tierra, que todo el mundo traduce como infierno. Yo no uso mucho la palabra infierno. En general, siendo juzgados por la grandeza de su maldad y sus pecados para siempre. O sea, queda para siempre. ¿Quiénes son? Tenemos los minim, los herejes, obviamente. Y obviamente vamos a ver que los minim, el Rambam lo aplica fundamentalmente a todos aquellos que son los apóstoles y los descendientes de que creyeron en Jesús.
la minim de la malshinim. Esa es la tefilá que hacemos, agregada, ¿verdad? En la época post-destrucción del Bet Hamikdash, donde encontramos que esta tefilá fue incorporada a la Amida y de la cual quedaron 19 tefilot. ¿Qué más? Los apicorsim, epicúreos, aquellos que obviamente le explica aquí el llamado 14, los 14, los conceptos de hereje en hebreo min y de epicurio en hebreo epicoros han tenido una larga historia de definiciones, las cuales han dado las denotaciones y connotaciones de estos términos, muchas veces apartadas de los significados primitivos, pero que finalmente se concentran dentro del sistema doctrinal hebreo. Según la opinión del Sefer Aruch, la entrada min, este concepto que hemos traducido como hereje se refiere a los miembros de una secta que se desviaron, ¿no? Obviamente, de la doctrina verídica y que se autodenominaron creyentes, minim. Y los sabios cortaron la palabra y los sabios herejes, los llamaron herejes, minim. Del ma'a, minim, cortaron el ma'a. Ahora bien, epicurio es definido en la literatura judía de tres maneras. El nombre del filósofo griego que vivió en esta época, que era director de una escuela de pensamiento que negaba toda realidad espiritual. Y en la Guía de los Perplejos, el Rambam, cuando habla de las diferentes ideas respecto a la profecía, escribe al comienzo del capítulo: no me detendré a analizar la opinión de Epicurio, quien no sostiene que Dios exista, quien no sostiene que Dios existe, y por lo tanto tampoco acepta la profecía. Quien no sostiene, no, quien sostiene que Dios exista. O quien no sostiene, o sea, que no sostiene que Dios exista, perdón, está bien. De lo cual se desprende que hay un cierto énfasis en el punto de la negación de la profecía. En segundo lugar, dice la palabra aramea que indica carente de propietario, que es efker. Eso también es epicurio. Epicoros tiene también el efker adelante, con Aleph, pero es con Hei, en el sentido de que alguien carece de normas y conductas sociales o religiosas. Es un territorio efker, no tiene nada. Así Rab en el Talmud define este tipo de individuo como uno que avergüenza a los sabios, y Rabbi Yoshua ben Levi lo define como uno que avergüenza a su prójimo delante, obviamente, de su sociedad, seguramente delante de los demás, o delante de un sabio. El tercero de Epicurio es el nombre de una nación o tribu, también, y así traducen Kelos. Yair ben Menashe conquistó toda la región de Argod hasta la frontera del Geshurite, del Maajita, Geshur y Maajá, que están obviamente en la franja oriental del Yardén, Yair ben Menashe, obviamente, y las denominó su nombre junto con el de Bashan, Jabot Yair, hasta este día. La palabra Maajá, gentilicio de la ciudad de Maajá, es vertida en arameo como Epicairos. Al parecer, la ciudad de Epicaerus, interesante, ¿no? Lo que Rambam nos pone aquí, y nosotros tenemos que ir a averiguarlo y estudiarlo. ¿Dónde estamos? Al norte de Transjordania. Al parecer, el concepto que hemos vertido por Epicurio está definido de manera según la primera acepción proporcionada aquí, que es aquel que sostiene que Dios no existe y por lo tanto no hay lugar a la profecía. ¿Quién le va a hablar al hombre si no es el Todopoderoso? Muy bien. Estos son los que no tienen parte en el mundo venidero. Entonces volvemos. Los minim, los epicúreos, los que reniegan de la Torah, quiere decir kofrim la Torah. Afilo que digan: yo estoy de acuerdo con toda la Torah, menos en esta letra, en esta palabra. Ese también es kofer la Torah. Los que reniegan de la resurrección, a kofrim bitjiat hametim, y la venida del Mashiach, y de Bibiat HaKoel, dice ya Rambam. Los transgresores, ¿quiénes son los transgresores? Ha-mumarim. Mumar es una persona que no solamente es transgresor, sino que mumar significa una persona que decide dejar de ser una mitzvah, porque puede ser, por ejemplo, mumar le teavon. El mumar en general es el apóstata, es aquel que ha abandonado la fe judía. Pero también hay mumarim en pequeñas cosas, por ejemplo, mumar le teavon.
una persona que con 30 shekel puede comprar un kilo de carne, vamos a suponer, no estoy hablando de un precio razonable, pero puede ser un selicatef a 35 pesos el kilo, 40. Vamos a suponer que la misma carne en una carnicería Taref, Dios me permita, estaría saliendo 20. Entonces puede comprar más. Eso se llama mumar leteabon. Por ejemplo, los mumarim en general son personas que han abandonado la fe del pueblo de Israel. Los que hacen pecar a la gente, Mahati'e Rabim, y ahí tienen el caso de Jeroboam ben Nebat. Los que se apartan del comportamiento de la sociedad, quiere decir por sí midar Kitzibur, o sea, todos estos que están hablados aquí pertenecen a la Gemara de Rosh Hashanah, una baraita de Rosh Hashanah. Los que hacen pecados en forma de soberbia, quiere decir Beyat Ramá, Befaraesea, en forma pública, por ejemplo, como el del rey Yoyakim. El rey Yoyakim tiene el llamado aquí, que fue el hijo del rey Yoshiau, que fue un monarca número 19 de la casa de David. O sea, Yoshiau fue un rey muy justo. Pero su hijo Yoyakim, vaya variable, no lo fue. Fue el monarca del número 19 y sucedió a su hermano Yoahaz, quien a su vez sucedió a su padre. Los sabios relatan que solía decir: los reyes que hubo antes de mí no supieron ofender a Dios. ¿Acaso necesitamos de su luz? Dice el Talmud Yerushalmi, y además la Biblia testifica sobre esto, declara el resto de los actos de Yoyakim y de las abominaciones que hizo. O sea que Yoyakim tampoco tiene lugar en el mundo venidero, por si teníamos alguna duda. ¿Quiénes más no tienen lugar? Los delatores. Los moserim. El moser es un estatus realmente lamentable. Y los que causan temor en la gente, no por amor a los cielos. O sea, aquellos que metilei eima al tzibur shelo leshem shamayim. No faltan. Leshem shamayim quiere decir que a veces una persona a veces hace temer a la gente. Pero está hablando de una función de Shabbat, de una mitzvah. Bueno, está bien, no es mi estilo tampoco. Pero en última instancia he escuchado así en la panim. Pero aquellos que causaban temor a la gente, no, Leshem Shamayim, esos tampoco tienen lugar. ¿Quién más? Los asesinos, por supuesto, Shofhet Damim. Los maledicientes, el Lashon Hara, tampoco tienen lugar. Miren qué interesante. Y los que estiran su prepucio. El último que dice Rambam es Meshuhei Orla, a Moshech Orlato, y que tuvo que ver, obviamente, con la lectura de los pro-helenistas, que tiene que ver con toda esa realidad en la época de Grecia, que hubo mucha gente que se estiró su prepucio. Entonces aquí, eventualmente, el Rambam nos muestra una serie de situaciones y circunstancias realmente complejas. Llegamos entonces a la número 7, vamos a estudiarla, que es muy pequeña, y con esto hoy nos vamos a despedir. Hamishá Eman Ikraim Minim. Ahora vamos a estudiar quiénes son los herejes. Ahí vamos a empezar a ver quiénes son los herejes. ¿Quiénes son los herejes? Van a ver que aquí, dice el llamado 216 abajo, Rambam define como min a aquella persona que niega los 5 principios de la fe, según como le sistematizó en su comentario la Mishnah de Sanedrín. Los 5 primeros, que quiere decir Imatzut Hashem, la existencia de Hashem, del Creador, el Ihud Hashem, la unicidad de Dios, la Einoguf, la inmaterialidad del Todopoderoso, el Obea Yahweh Yiyeh, la eternidad del Todopoderoso, y después la Tefilá, el servicio debido al Creador. Y aquí nos pone el comentario, cabe destacar que la descripción de los mismos principios está aquí descrita más como algo activo y no como una afirmación doctrinal. Ahora bien, en las leyes referentes a la idolatría, en el capítulo 2:5, así los judíos herejes no son definidos como parte integral de Israel, dice, para ningún tipo de ley. ¿Qué significa? Y por ende está prohibido conversar con ellos, incluso contestarles el saludo. Son comparados con los idólatras gentiles y se fija además que no se los acepta jamás y se arrepienten. ¡Wow!
Esto lo vimos anteriormente, es una cosa muy fuerte. En su respuesta, Maimónides describe a los herejes como aquellos que sostienen ideas cerradas sobre temas teológicos, como por ejemplo aquellos que declaran que la Torá no es divina, o sea, que no es del Shamaim. O sea, que en este caso los herejes para Rambam también serían los reformim, por ejemplo. Ahora que estamos hablando del tema del Kotel, los reformim, las mikve, o sea, estamos en ese proceso ahora de discusión. Pero bueno, ellos sostienen que la Torá no es celestial. No hay Torá del Shammai. Y esto tiene que quedar claro, ¿no? Desde esa perspectiva. Por lo tanto, esas personas, dice, no están diciendo la verdad. En estas respuestas se explica la aparente contradicción entre la ley que dice que el hereje no se lo recibe si se arrepiente, como lo dijo en Avodah Zará, y aquella que fija que no existe pecado que impida el arrepentimiento, sobre la Teshuvá en el capítulo 3, que estamos ahora en la Halajá 14, siendo la conciliación no aceptada por su arrepentimiento en la comunidad de Israel, pues estamos seguros que de su honestidad, mientras que con respecto a la omnisciencia del Creador, si se arrepintió honestamente, puede ameritar el mundo venidero. Estas son, entonces dice, las 5 personas que se denominan herejes. ¿Quiénes son? Quien declara que Dios no existe y que el mundo no tiene un conductor, que no hay boré, no hay manhig. Quien declara que hay un conductor, pero que son 2 o más. La omnicidad. Quien declara que hay solo un soberano, pero que tiene cuerpo o atributos materiales. La parte incorpórea. Quien declara que no fue el primero y no fue el creador de todo. ¿Ok? No es Kadmon Lechol Davar y que tampoco es que creó todo. Quien sirve a un astro o a una constelación fuera de él para que sea intermedio entre él y el creador del mundo. Cada uno de estos 5, dice Rambam, se define como hereje. Y aquí, entonces, vemos nosotros cuáles son las definiciones contundentes que tiene Rambam respecto a todo este escenario de lo que es la Teshuvá y cómo el Rambam va engrosando los criterios que vamos estudiando para llevarnos a nosotros a una comprensión realmente más profunda de la fuerza de la Teshuvá en las condiciones que se pueden hacer. Muy bien, perdonen que nos pasamos 5 minutos, pero empezamos 5 minutos más tarde. Que tengamos Shavuot Tov, Chodesh Tov U'Baraj y Besorot Tovot. Y si Dios quiere, nos encontramos en la próxima clase. Ya estamos en la 53. Ahora vamos a llegar a la 54. Que tengamos Besorot Tovot. Gracias por participar. A Dani Cherkansky, a Miguelito Ashkenazi, a Rafael, a Susi y a Walter Beller y a María Yosef, por supuesto, que está aquí. Estamos juntos en el Bet Midrash y por eso hubo algunos desacoples, pero ya lo vamos a ir superando. Que tengamos buenas noches a todos. Laila Tov.